Meu nome é Dalinson. Vamos entender de forma rápida e direta como funciona o enquadramento legal e político da mineração em terra indígena no Brasil. Um tema que envolve direitos, meio ambiente e decisões governamentais. A exploração de minérios como ouro, cobre e nióbio aumenta o interesse sobre território indígena. Mas essas terras não são áreas comuns, são protegidas pela Constituição. Constituição 88 afirma que as terras indígenas são de posse permanente desses povos e que cabe ao Estado proteger seus recursos naturais. Também prevê que a mineração pode ocorrer, mas só com três condições: autorização de Congresso Nacional, consulta prévia, livre e informada às comunidades, garantia de benefício aos povos afetados. Porém, até hoje, falta uma lei específica que regulamente todo esse processo. Na prática, isso impede a autorização formal da mineração legal nesses territórios. Nos últimos anos, proposta com a PL 191/2020 tentaram permitir mineração, exploração de petróleo e construção de hidrelétricas em terras indígenas. Esses projetos geraram fortes debates. Defensores argumentam potencial econômica, críticos alertam para risco como desmatamento, contaminação de rio e conflito com comunidades indígenas. O tema segue em discussão no Congresso, sempre marcado por tensão política e sociais. Além da Constituição, o Brasil é signatário da Convenção 169 da OIT, que reforça a necessidade de consulta prévia às comunidades sobre qualquer atividade que afete seus territórios. Mesmo assim, muitos povos enfrentam invasões ilegais, garimpo clandestino e violência, mostrando uma distância entre a lei e a prática. A mineração em terra indígena é um tema complexo que mistura economia, política e direitos humanos. Entender o que a lei prevê e onde ela é falha é essencial para acompanhar esses debates. Impactos socioeconómicos de la minería en comunidades indígenas. La minería puede generar empleo, ingresos fiscales y movimiento económico, pero en el Perú, estos beneficios llegan de forma limitada y desigual a las comunidades indígenas. En muchos casos, especialmente con la minería ilegal y la falta de control estatal, se producen efectos negativos como la dependencia económica, el deterioro de los medios de vida tradicionales, conflictos sociales y problemas de salud, lo que incrementa la pobreza y la vulnerabilidad en lugar de generar desarrollo sostenible. Efectos en la economía local. La minería transforma las economías locales al reemplazar actividades tradicionales como la agricultura, pesca, ganadería y artesanía por una economía basada en el trabajo asalariado. Esto genera una fuerte dependencia de los ingresos mineros que suelen ser temporales. En regiones con minería ilegal como Madre de Dios y Amazonas se incrementan actividades informales como el comercio precario, el transporte ilegal y la prostitución. Empleo, regalías y dependencia económica. La minería formal sí genera empleo directo, mejores salarios y encadenamientos productivos, además de aportar recursos a los gobiernos regionales mediante regalías. Sin embargo, estos beneficios no siempre llegan a las comunidades indígenas ni se traducen en desarrollo sostenible. Esto ocurre debido a la distribución desigual del empleo, ya que muchos puestos requieren capacitación que la población local no posee. También se debe a la pérdida de medios de vida tradicionales por la contaminación de suelos y ríos, por los problemas de salud causados por metales pesados y mercurio, y por el aumento de conflictos sociales y divisiones dentro de las comunidades.
El papel de la minería ilegal. Aunque genera ingresos rápidos, la minería ilegal produce graves daños ambientales y sociales, como deforestación, contaminación por mercurio, trabajo infantil y violencia, y ausencia de ingresos fiscales, lo que agudiza la precariedad de las comunidades. Evidencia empírica. Estudios indican que la minería puede aumentar los ingresos locales, pero sus beneficios dependen de la gestión pública y la gobernanza. Además, organismos como el Banco Mundial y la Defensoría del Pueblo señalan que las comunidades indígenas siguen presentando altos niveles de pobreza y graves riesgos ambientales. Impactos sociales y culturales. La contaminación y el cierre de territorios afectan prácticas tradicionales, como la pesca, agricultura ancestral, medicina natural y rituales, debilitando la identidad cultural. También se altera la organización comunal, generan nuevas jerarquías y se debilitan las autoridades tradicionales. Relación con el territorio. La minería deteriora la relación espiritual de los pueblos indígenas con su entorno al destruir cerros sagrados, contaminar ríos y limitar el acceso a tierras comunales, provocando pérdida del sentido de pertenencia. Salud, migración e inseguridad. La contaminación por mercurio ha afectado gravemente la salud y la alimentación de muchas comunidades. Además, la minería ilegal ha provocado migración descontrolada, aumento de la violencia, asentamientos precarios y la mayor dependencia económica de la actividad extractiva. La minería aporta a la economía del país. Sus beneficios no llegan de forma equitativa a las comunidades indígenas. La contaminación, la pérdida de medios de vida tradicionales y los conflictos sociales han aumentado la pobreza y la vulnerabilidad. Por ello, es fundamental garantizar una minería responsable con respecto a los derechos indígenas y al medio ambiente. La minería en territorios indígenas ha sido identificada como una de las principales causas de deforestación, contaminación química y pérdida de biodiversidad en América Latina. Tanto la minería legal como la ilegal han degradado ecosistemas estratégicos como la Amazonía, afectando no solo a las comunidades locales, sino también a la estabilidad climática regional y global. Uno de los impactos más severos es la contaminación por mercurio, utilizado en la minería de oro a pequeña escala para amargar el metal. Este elemento tóxico es liberado al aire y al agua, donde es transformado en meltimercurio, una forma altamente biodisponible que se bioacumula en la cadena alimenticia. Estudios en comunidades indígenas de Loreto, Perú, y el pueblo Yanomami, Brasil, han encontrado niveles de mercurio en cabello humano que superan ampliamente los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Además del mercurio, la minería libera el ambiente arsénico, cianuro, plomo y magnesio, que afectan la calidad del agua, los suelos y la salud humana. En el río Santiago, Ecuador, por ejemplo, se han detectado niveles tóxicos de estos metales en agua y sedimentos, afectando la pesca y generando enfermedades dermatológicas en niños y adultos. La deforestación asociada a la minería es otra consecuencia visible y masiva. Según los datos Amazon Mining, entre 2018 y 2023 se deforestaron más de 1.9 millones de hectáreas en la Amazonía por actividad minera, de las cuales el 55% ocurrió en Brasil. En Madre de Dios, Perú, se perdieron más de 141.000 hectáreas desde 2018. Afectaron comunidades nativas como San José de Carana y Cocimba, que han visto reducido su territorio en más de un tercio. En este contexto, los territorios indígenas se revelan como últimos bastiones de conservación, ya que aquellos con reconocimiento legal y gobernanza comunitaria presentan tasas significativas menores de deforestación y degradación. Minería y resistencia del pueblo Uwa, Colombia. Contexto del conflicto. En el pueblo indígena Uwa
ubicado principalmente en los departamentos de Arauca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, considera su territorio como un espacio sagrado para los UA. La tierra no es solo un recurso, es la base espiritual de su existencia. Sin embargo, desde la década de 1990, su territorio ha sido objeto de interés por parte de empresas extractivas, primero petroleras y después recientemente también mineras, debido al potencial de hidrocarburos y minerales presentes en la región. La presencia de estas industrias ha generado conflictos ambientales, culturales severos, de deforestación, contaminación de ríos, afectación de sitios sagrados, militarización y desplazamiento de comunidades. Acciones de resistencia del pueblo UA. Movilización social y protestas. Desde los años 90 los UA han protagonizado bloqueos, marchas y protestas pacíficas contra la explotación petrolera y minera. Destaca su oposición al proyecto de empresa occidental Petroleum Otsi, que pretendía perforar en el territorio ancestral. En repetidas ocasiones organizaban cierres espirituales del territorio, una forma simbólica y ritual de resistencia. Acciones jurídicas. Las autoridades UA interpusieron demandas ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, denunciando ausencia de consulta previa, derecho fundamental de los pueblos indígenas en Colombia. Varias sentencias reconocieron la necesidad de garantizar la participación de la comunidad y de detener los proyectos que no cumplieran este requisito. En 2015 los UA lograron una decisión relevante. El gobierno suspendió operaciones en el bloque gasífero Gibraltar por incumplir obligaciones ambientales, defensa territorial y organización comunitaria. Los UA fortalecieron el Cabildo y la Asociación de Autoridades Tradicionales, coordinando guardias indígenas y sistemas de vigilancia para reportar actividades extractivas. Reforzaron alianzas con campesinos y con otras comunidades como los Siguani y los Tunebo. Alianzas con ONG y comunidad internacional. Recibieron apoyo de organizaciones como ONIC, Amazon Watch y Ewaris Internationals. Su caso se presentó ante instancias internacionales de derechos humanos, lo que aumentó la presión diplomática sobre el Estado colombiano. Resultados obtenidos. Logros. Suspensión temporal de varios proyectos petroleros, incluidos planes de explotación de Otsi en los años 2000. Reconocimiento judicial de la violación al derecho a consulta previa, lo que frenó diversos proyectos extractivos. Ampliación del resguardo UA en varias ocasiones, brindando mayor protección jurídica al territorio. Aumento de la visibilidad nacional e internacional de los UA como símbolo de defensa ambiental. Problemas persistentes. Nuevas iniciativas mineras de hidrocarburos siguen apareciendo en las zonas cercanas al resguardo. Continúa la militarización del territorio, generando tensiones entre la comunidad y fuerzas estatales. El conflicto armado en la región, presencia de ELN y disidencias de las FARC, aumenta el riesgo para líderes indígenas. Persisten amenazas ambientales por fracking, explotación de carbón y proyectos de infraestructura.